Con la clase de hoy. Hoy vamos a tener el placer de compartir esta clase con Mercedes Rodríguez Gazzari. Mercedes es médica del Hospital Británico, especialista en hepatología y también del Hospital Muniz. Así que nada, es un placer. Yo me formé con Mercedes, así que un gustazo, Mecha, tenerte en el curso con nosotros. Te vamos a escuchar hablar de indicaciones de trasplante hepático. Cuando quieras, puedes compartirnos tu clase. Bueno, muchas gracias, Maca. Gracias a todos por la invitación. Un placer participar del curso siempre. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, indicaciones de trasplante hepático. Eh, Vamos a tratar de hacerlo de una forma lo más didáctica posible. Que quieran ir preguntando o charlamos después lo que quieran. Vamos a saltar y pasar por varios temas, porque la idea no es hacer una lista de cosas, sino un poco pensar en lo que nos pasa a nosotros en la clínica con los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con indicaciones. Lo primero que siempre pasa, y creo que a todos les pasa, es esto. Empiezan las preguntas. Cuando vemos un paciente descompensado, empezamos si lo van a aceptar o no lo van a aceptar, si está infectado, si tiene un tumor, si ese tamaño de tumor va a estar bien, qué nos van a decir. Y el alcohol siempre es un tema. O sea que hay varias cosas que siempre nos generan dudas. Bueno, y vamos a ver si podemos charlar un poco sobre qué cosas realmente nos pueden limitar o no esto y dejar de tener tanta inseguridad con cuándo tenemos que mandar a un paciente a trasplante. Primero tenemos que saber qué es el trasplante. El trasplante es un procedimiento que se hace en enfermedades hepáticas agudas o crónicas, severas e irreversibles, que no tienen un tratamiento alternativo y para el cual no hay contraindicaciones en ese paciente, con el objetivo de prolongar la sobrevida y mejorar la calidad de vida. Así que este es el primer punto que tenemos que hacer, que saber, y es que nosotros vamos a pensar en un trasplante cuando nos mejore o la sobrevida o la calidad de vida de nuestros pacientes. Las causas de trasplante son un montón. La más común es la cirrosis, las fallas hepáticas agudas son las que más conocemos, pero vamos a ver que tenemos bastantes otras causas que nos pueden llevar a pensar en trasplante. Vamos a empezar pensando en enfermedades que generan situaciones que nos van a hacer pensar en el trasplante, un poco los que le digo, la sobrevida, la calidad de vida y demás. ¿Qué enfermedades tenemos que eh, pensar en trasplantar? Es la falla hepática fulminante, que esa la tienen seguramente un poco más clara, cirrosis, que tiene un montón de características, tumores y trastornos metabólicos. Cada una de estas enfermedades nos va a generar diferentes situaciones, o nos van a disminuir la sobrevida, o va a tener una mala calidad de vida del paciente, o esa enfermedad que tiene puede progresar a una condición de no trasplante, por eso la tengo que derivar, o puede comprometer otro órgano. Entonces vamos a hablar dos palabras, o sea, vamos a pasar por varias enfermedades hablando cositas muy concretas, porque seguramente te dan clases o ya hayan tenido clases de cada una de estas cosas. Así que voy a solo mencionar lo que está relacionado al trasplante. Falla hepática aguda, sabemos que todo empieza con la hepatitis aguda, es un síndrome clínico y bioquímico con aumento de transaminasas, el cual no es problemático, hasta que aparece la coagulopatía, donde empieza a ser una hepatitis aguda grave, y si aparece la encefalopatía, ahí sí tenemos la falla hepática fulminante o insuficiencia hepática aguda. Esta alteración en la función del hígado, con donde se agrega una alteración en el estado mental, que es la encefalopatía, en las 26 semanas siguientes al inicio en una paciente sin antecedente de enfermedad hepática. Esto lo pongo como para recordar un poquito algunas definiciones, considerando que la falla hepática aguda es una de las enfermedades con peor pronóstico que tenemos en la hepatología, con una tasa de mortalidad hasta el 80% sin trasplante en algunas series. Entonces, la falla hepática aguda tiene un montón de causas, eso lo estudiarán y lo revisarán en clases particulares, pero bueno, tenemos hepatitis virales, tenemos drogas vasculares, metabólicas, misceláneas, la indeterminada, que no es una causa menor en la Argentina. Eso significa que a veces no le encontramos la causa. Y aprovecho un poquito en esto de, hablando de derivación, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una falla hepática aguda? Cuando ya tenemos el paciente con la coagulopatía, es decir, con una hepatitis aguda grave, es en el momento en que me tengo que contactar con el centro de trasplante. Aunque el paciente esté así mirando la tele en la habitación de la sala y uno diga, pero está bien, si tiene coagulopatía y tiene hepatitis aguda, me contactan en el centro de trasplante. Busco signos de encefalopatía, que acuérdense que no es solo el flapping, sino que el paciente se desconcentre, que no pueda
leer, que se equivoque en cosas básicas, que no pueda hacer cuentas cuando usualmente lo hace. Entonces, hacemos todo eso, descartamos cirrosis, alcohol, infiltración, que son causas que nos llevarían a otras entidades que no sería la falla hepática aguda, y mientras investigo la posible etiología, todo eso lo hago simultáneamente mientras contacto al centro de trasplante. Y algo importante que me parece charlar ahora que vamos a hablar, que estamos hablando de indicaciones, es que la investigación de la posible etiología no los haga demorar la derivación, porque a veces, muchas veces por ahí uno quiere esperar la serología para ver si no tiene una viral y empezar tratamiento, o tenemos sospecha de autoinmune y le queremos empezar corticoides, sin demorar la derivación. En todo caso, discuto con el centro si inicio o no inicio un tratamiento, pero no demoren el contacto de la llamada de decir, che, Macarena, Fer, esto tiene coagulopatía, vamos hablando. Pero eso, aunque parezca una pavada y el paciente esté bien, no se lo olviden. Entonces, en resumen, cuando tengo una hepatitis aguda, el paciente puede estar en controles ambulatorios, no importa las transaminasas que tenga, mientras tenga el coagulograma normal. Cuando tengo coagulopatía, ahí es cuando ya tengo que estar en alerta y contactar. Y si ese paciente hace encefalopatía, debería estar en un centro de trasplante o urgente lo derivo, ¿sí? Vamos a seguir un poquito con esto. Entonces, dijimos, falla hepática aguda, lo que nos pasa es que disminuye la sobrevida de la paciente, tiene mucha mortalidad. Ahora vamos a ver la cirrosis, ¿qué nos afecta? ¿Qué nos genera la cirrosis? Disminución de la sobrevida, deterioro de la calidad de vida y puede progresar la enfermedad. Cuando la cirrosis me genera una de estas situaciones es cuando yo tengo que pensar en la derivación. Entonces, historia natural de la enfermedad, tengo una hepatopatía crónica, una cirrosis compensada, ese paciente tiene una sobrevida mediana de aproximadamente unos 12 años. Si continúa el daño y continúa la progresión de la enfermedad, ese paciente va a llegar a tener una hipertensión portal clínicamente significativa, que significa que va a tener un gradiente de presión venoso hepático mayor a 10, y ahí es cuando el paciente va a desarrollar complicaciones mayores y va a pasar a tener una cirrosis descompensada, cuya sobrevida va a bajar a una mediana de 2 años. Descompensada es que tenga hemorragia digestiva, sí tiene encefalopatía, y en el transcurso del tiempo va a seguir repitiendo estas complicaciones, grande hiponatremia, síndrome hepatorenal, episodio de encefalopatía, lo que sea, y muerte o trasplante, ¿sí? Entonces, llamamos a la cirrosis descompensada la que desarrolla complicaciones mayores, y los indicadores independientes de trasplante son los que van a afectar la sobrevida del paciente, los que tengo que pensar en derivar son la asitis refractaria, es decir, no es el paciente que recién debuta con asitis, que lo estudio, le pongo diuréticos, ese paciente lo puedo seguir mirando un poquito más, pero cuando ya tengo asitis refractaria, que lo estoy paracenteando seguido a mi paciente, tengo que empezar a pensar en trasplante. Incluso cuando es difícil manejo, no esperen la refractaria, pero digo, tampoco eh, siempre hay dudas de que, bueno, apenas hace asitis, uno tiene un tiempo para conocer ese paciente, pero cuando vean que se empieza a complicar el manejo, ese paciente tiene que derivarse. Síndrome hepatorenal, ni hablar. Encefalopatías portosistémicas, pueden ser episodios, puede ser una encefalopatía crónica. El síndrome hepatopulmonar, acuérdense que la hipoxemia se va a ir agravando y eso va a generar problemas incluso a la contraindicación. Así que siempre que el síndrome pulmonar, ponerse en contacto, hemorragias variciales y la hipertensión portopulmonar, que en grado leve se puede trasplantar, en el moderado hay que tratarlo y en el severo es bastante más difícil que lleguen al trasplante, así que hay que buscarlos y contactar. Y como hablamos, esto de la sobrevida, esto es porque los pacientes con cirrosis se mueren más. Comparando con la población general, los pacientes con cirrosis compensada se mueren 5 veces más y con descompensada 10 veces más que la población general. Con lo cual, cuando los pacientes hacen complicaciones mayores, ya la sobrevida les cae y por eso el trasplante mejora la sobrevida. Después hablamos del deterioro de la calidad de vida. La encefalopatía es algo que deteriora la calidad de vida. Tenemos pacientes que hacen episodios de encefalopatía y que se van internando por encefalopatía, y a veces tienen un grado 1 crónico, pero también está la encefalopatía hepatolenticular, que es la que genera un parkinsonismo y genera muchas alteraciones en la calidad de vida. Los pacientes tienen temblores, no pueden hacer sus actividades diarias, así que eso es una indicación de trasplante.
La asitis, por supuesto, fuera de que sea refractario y que le cambie la sobrevida, los pacientes que tienen asitis tienen mucho deterioro de la calidad de vida. Los pacientes que tienen colangitis muchas veces no tienen otras complicaciones, pero colangitis a repetición es un criterio de trasplante, fuera de que los pacientes que además tienen enfermedad biliar, tienen riesgo de desarrollo de colangiocarcinoma, las colangitis per se son una indicación. Y el prurito, hay pacientes que tienen prurito intratable y no tienen otras complicaciones, pero el prurito es la indicación de trasplante en algunos casos. Entonces, para que vean que no solo es todo cirrosis descompensada. Otra cosa que nos deteriora la sobrevida de los pacientes con cirrosis es el hepatocarcinoma. Esto no se los voy a explicar porque ya lo deben haber visto, pero bueno, usamos el LIRADS y necesitamos estas imágenes dinámicas para hacer el diagnóstico. Y nosotros siempre hablamos de los criterios de Milán, que son el candidato ideal para trasplante, que es cuando los pacientes tienen un nódulo menor de 5 centímetros o hasta 3 nódulos menores de 3. Esto en ausencia de compromiso macrovascular y extrahepático. ¿Y por qué decimos que es el candidato ideal? Porque existe una vía de excepción reglamentada, que eso significa que el INCUCAI le da puntos extras a los pacientes que tienen estas características. Ahora hace poquito cambió la legislación, supongo que en la clase siguiente les van a explicar un poco más de esto, así que yo no me metí en esta parte, pero sí, nosotros hablamos mucho de Milán por esto, pero existen otros criterios que se llaman extendidos que nos han demostrado que, aunque el paciente no cumpla los criterios de Milán, pueden tener una sobrevida buena, con lo cual a veces los pacientes, aunque no estén dentro de Milán, pueden tener opción de trasplante. No van a tener opción de la vía de excepción reglamentada, pero eso no significa que si tiene la oportunidad del trasplante por otras características de su enfermedad, no lo podamos trasplantar, porque sabemos que los pacientes dentro de San Francisco tienen una sobrevida similar a Milán. Entonces, otra de las cosas que por ahí me gustaría que se lleven es que si no está dentro de Milán, no es que el paciente ya está descartado por hepatocarcinoma, sino que muchas veces se puede hacer el intento de bajar de estadio, y además porque si llega a tener la oportunidad y está dentro de otros criterios que se conocen en trasplante, el paciente puede llegar a tener la posibilidad de trasplantarse. Entonces, tenemos que conocer estos criterios, pero al mismo tiempo saber que si hay una extensión de eso, mientras no haya, por supuesto, compromiso macrovascular y extrahepático, un montón de características que pueden charlar con cada centro, eh, es una opción. Así que siempre que tengan a alguien con hepatocarcinoma, eso se puede charlar con el centro que tengan de referencia. Eh, Voy a ir saltando, como verán, de tema en tema, pero son cosas que tienen los cirróticos y son como cositas que quiero traer que después las podemos charlar, pero que son medio globalmente lo que vemos en un paciente cuando lo tenemos enfrente y tenemos que decidir si se tiene que derivar o no. Y otra de las cosas es la fragilidad. Que ya hace algunos años está bastante en auge y le empezamos a dar bastante interés y atención, eh, que es la fragilidad que te sean los cirróticos. La malnutrición se define, como para que empecemos a hablar un poco el mismo idioma, como deficiencias o exceso de ingesta de nutrientes. La fragilidad es un deterioro de la función contráctil muscular, y esto hace que las personas sean más vulnerables a los factores de estrés. Y la sarcopenia es una pérdida de masa muscular que hace que genere mayor probabilidad de caída, fracturas, discapacidad y muerte. Resulta que en la cirrosis la fragilidad es un condicionante muy importante de la sobrevida de los pacientes y son cosas diferentes. Para que vean, la sarcopenia es cuando falta músculo, que esto le pasa mucho a los cirróticos, y hay programas para ver esto y se miden áreas musculares. Y el índice de fragilidad, habitualmente para hacer el índice específicamente se usa este manómetro para medir fuerza, pero nos indica realmente un poco la severidad del paciente. Entonces también esto lo tenemos que tener en cuenta porque a veces cuando dejamos pasar mucho tiempo y los pacientes se ponen muy frágiles puede ser tarde. Entonces tengo que tener en cuenta qué pasa con mi paciente y ya vamos a ver algunas formas más fáciles de esto. Les quería mostrar para que conozcan el índice de fragilidad, donde nosotros vemos la capacidad del paciente de pararse cierto tiempo en ciertas condiciones, de levantarse y sentarse en una silla y de la fuerza del brazo. Esto ayudó a saber que los médicos nos equivocamos bastante sobre si los pacientes son frágiles o no.
porque como en los cirróticos se pierde mucho músculo, muchos pacientes con sobrepeso u obesos son frágiles también. Entonces, este índice ayuda a reclasificar. Un tercio de los pacientes nos equivocamos y creemos que no están frágiles cuando lo están. Y acá les muestro un poquito gráficamente la importancia de la fragilidad, y es que, por ejemplo, en este trabajo dividieron con las mismas complicaciones pacientes frágiles y no frágiles. Y midieron la mortalidad en lista, que la mortalidad en lista en trasplante es o morirse literalmente o salir de la lista, que es un equivalente a morir. Y todos los que eran frágiles, como ven las columnas negras, se murieron más que los otros, teniendo las mismas complicaciones. Entonces, tengo un paciente con ascitis que no me convence, pero está frágil y ese paciente tiene más riesgo, y por ahí ya puedo charlar con el centro para ver qué hago con mi paciente, ¿sí? Y estas herramientas diagnósticas son para que hablar dos cosas importantes que también tienen que ver con los resultados del trasplante. Entonces, vamos a buscar como algunos links desde el trasplante y desde el otro lado del trasplante. Para saber que mi paciente está frágil y no tengo las cosas que necesito, primero tengo que saber qué hace en su vida diaria, qué pasa en el consultorio, lo tengo que ayudar a levantarse, demora en sentarse, demora en levantarse, hay que sentarlo, hay que acostarlo en la camilla, todas esas cosas, y después obviamente tenemos medidas objetivas como el índice, la tomografía y demás. ¿Qué cosas también tengo que saber de mis pacientes para saber si están en riesgo de fragilidad? Y esto en Argentina no es menor: no poder comprar la comida, no saber si llega a fin de mes el paciente, querer darle dietas que el paciente no va a poder cumplir porque no tiene cómo hacerlo, eso lo tenemos que considerar los médicos. Tratar de manejar bien la citis, la encefalopatía, la mala dentición, esto nos va a condicionar. Y obviamente después tenemos scores objetivos que siempre nos van a ayudar. Y acá sí quiero hacer una aclaración importante. ¿Cómo lo manejo? Y me voy a quedar, tenemos tratamiento etiológico, manejar bien las complicaciones, hay actividad física específica que les viene bien, pero por lo menos que los pacientes se muevan, estimularlos a que no estén quietos. Y la nutrición, tenemos que aprender a manejar mejor la nutrición en los pacientes. Primero tenemos que desterrar la palabra hepatoprotectora del vocabulario médico nuestro, porque los pacientes cirróticos necesitan comer. Ya está muy demostrado que los pacientes necesitan una buena cantidad de calorías, necesitan proteínas, y ya esto de que si les da encefalopatía no, necesitan comer una dieta con una buena cantidad de proteínas, darle micronutrientes, todo esto, minimizar periodos de ayuno. Los pacientes se recomienda que después de la cena, si se acuestan tarde, comer algo antes de acostarse, apenas se levantan, comer. Eso ayuda muchísimo a la nutrición de los pacientes, y eliminar las barreras a la ingesta. Y hay que liberar el sodio si es necesario. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser, bueno, a ser medio exigentes por ahí con el sodio, la dieta hiposódica y la citis. Si yo tengo un paciente frágil que no come bien, prefiero que coma con sal y lo paracenteo más seguido a que no coma, ¿sí? Entonces, este ítem creo que me parece uno de los más importantes que tienen que tener en cuenta, que por ahí no es específicamente de esta clase, pero a nosotros nos impacta en la derivación, a los pacientes nos impacta hey, perdón, en esto. Y bueno, nada, o sea, como hay que empezar a cambiar algunas conductas importantes. Entonces, consideramos la fragilidad en nuestros pacientes también, para sabiendo que les va a ir peor si son frágiles. Eh, ACLF y trasplante. Este es otro tema importante y que nos pasa en los cirróticos. El ACLF es un síndrome clínico donde hay una descompensación aguda de la cirrosis, pero además se caracteriza por tener una inflamación sistémica grave, fallos orgánicos y una elevada mortalidad a corto plazo. Entonces, cuando tenemos un ACLF, hay que derivarlo, no hay que derivarlo. Depende de las fallas que tenga, depende del grado que tenga, pero empieza a haber un poco más de información, y los trasplantólogos tenemos más herramientas para pensar en trasplantar una CLF grado 2, incluso grado 3, con lo cual una CLF grado 1, por supuesto, sería sin ningún problema, pero un grado 2, un grado 3, esto es toda información como de bombardeo, pero hay que también charlarlo y presentar el caso, porque muchas veces es un paciente joven que ahora se ha visto un nuevo score donde
la hipoxemia, la edad, la leucocitosis y la PAFI son los criterios que parecen estar más asociados a la mortalidad de los pacientes. Con lo cual, un grado 3, pero que tenga una buena PAFI, que es joven, que no tiene leucocitosis, y le puede ir bien, y a veces hay que considerar el trasplante, una evaluación rápida y un trasplante en alguna ventana de ese paciente. Entonces, de nuevo, hay muchas más oportunidades de trasplante de las que creemos, probablemente. Vamos a seguir con los trastornos metabólicos, esto va a ser cortito, y los tumores, los trastornos metabólicos, hay trastornos metabólicos como la amiloidosis familiar, la hiperoxaluria y la hiperlipidemia que afectan a órganos, tienen órganos blancos extrahepáticos, digamos. La amiloidosis afecta al sistema nervioso, la hiperoxaluria al riñón, el hiperlipidemia al sistema cardiovascular. Entonces, cuando se diagnostican estas enfermedades previo al desarrollo de las complicaciones extrahepáticas irreversibles, el paciente puede ser evaluado porque el problema metabólico está generado por el hígado, por lo tanto, ese paciente puede trasplantarse, a pesar de que su hígado funcione perfecto y todo, está generando daño a distancia. La poliquistosis hepática es otra enfermedad que es una miscelánea, donde muchas veces puede terminar generando desnutrición severa, hipertensión, no hacen insuficiencia hepática porque el parénquima es normal entre los quistes, pero necesitan el trasplante. Y después hay otros tumores en hígado sanos, como la metástasis carcinoide, es un poco discutida, depende de cada caso y demás, pero hay mucha evidencia de trasplante en estos casos. La adenomatosis múltiple, cuando hay muchos adenomas y tienen criterios de resección y ya están por todo el hígado, tiene criterio de trasplante, y la mangioma epitelioide es un tumor con como una invasión local que genera la necesidad también, porque puede tener invasión extrahepática también local, pero es invasivo localmente, eso no me salió. Otras indicaciones que tenemos que considerar, por ejemplo, un paciente HIV con carga viral negativa y CD4 más de 100 se trasplanta. Esto yo creo que no hace falta aclararlo hoy en día, ya después de tantos años, pero bueno, por las dudas lo dejo. La hipertensión pulmonar leve ya la habíamos mencionado. Cuando hay un compromiso irreversible de otros órganos, existen los trasplantes combinados, prácticamente todo, el más común es el hepatorrenal, pero existen intestinales con corazón, o sea, la verdad es que hay mucha evidencia en el mundo en general, aunque no los haga con frecuencia. Y el trasplante temprano en la hepatitis alcohólica. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, no contraindicar sin preguntar, como otro mensaje para que quede. Si tengo mayores de 70 años, un paciente de 72, 73 años, pero está muy bien clínicamente, está activo y todo, puedo consultar por eso también, porque por ahí muchas veces, che, que es muy grande, que no, que me van a decir, obesos también. Malignidad extrahepática, si el paciente tiene el antecedente o tiene un tumor maligno extrahepático, depende de cuál sea y cómo haya sido la historia esa. Hay tumores que incluso se pueden tratar post-trasplante, bueno, comorbilidades tratables, y la abstinencia menor a 6 meses o la hepatitis alcohólica. Y ahora vamos a hablar un poquitito de esto. Nosotros tenemos dos enfermedades importantes asociadas al alcohol, la cirrosis por alcohol y la hepatitis alcohólica. Hay una regla que se hizo hace mucho tiempo, en el 97, que fue en un consenso, donde de forma arbitraria se consideró que 6 meses se necesitaban para determinar que un paciente pueda trasplantarse o no. Eso está basado en que el paciente que entra en abstinencia en esos 6 meses puede mejorar su clínica, lo cual es cierto, la abstinencia puede mejorar clínicamente a los pacientes, y para evitar la recaída. Pero después, con el tiempo, eso no tiene peso de la evidencia, y hay muchísimos trabajos y muchísimos expertos en el mundo donde reniegan de eso, y la verdad es que hay mucha evidencia de que andan bien los pacientes con menos de 6 meses de abstinencia. Eso en la cirrosis alcohólica. Y en la hepatitis alcohólica, que la hepatitis alcohólica es una necrosis por un consumo excesivo de alcohol, es una enfermedad aguda, donde aparece abruptamente ictericia, donde, bueno, esto se los pongo como modo de recordatorio, tienen transaminasas que no superan su valor absoluto a 300 o 400, con más AST o TGO que TGP, para el que lo está más acostumbrado de esa forma.
y con consumo excesivo al menos 2 meses antes del episodio. Esto tiene una mortalidad muy alta. Acuérdense que usamos el MADRE y el MEL para tratar o no con corticoides y el LIL para ver la respuesta. Eh, Resulta que empezó a plantearse en el mundo el trasplante temprano en la hepatitis alcohólica. Entonces, hoy en día se puede trasplantar una hepatitis alcohólica con criterios recontrafinos, pero también está bueno que lo sepan, que esto existe. Eh, Solamente se trasplanta a los pacientes que no responden al tratamiento con corticoides, que es su primer episodio idealmente de descompensación, es decir, no sabían que tenían una enfermedad hepática previa o nadie les había dicho que tenían que dejar de tomar antes, que tengan muy buena contención familiar, que no tengan trastornos psiquiátricos, que sepan que van a tener que adherir a una abstinencia de por vida y de la salud mental de por vida, y obviamente consenso con todo el equipo de trasplante. Esto empezó a suceder, digamos, en el mundo, es porque tienen muy buena sobrevida, tanto la cirrosis por alcohol que se trasplante como la hepatitis alcohólica que se trasplantan, tienen muy buena sobrevida post-trasplante, tanto el paciente como el injerto. Estas son la comparación de estas dos patologías post-trasplante, tanto la hepatitis alcohólica como la cirrosis por alcohol, tienen buenos resultados, y estos son los resultados de no trasplantar. Cuando hago un trasplante temprano en la hepatitis alcohólica, la sobrevida es del 82% a los 2 años, a comparación del menos del 30% de los que no se pudieron trasplantar. Entonces, en un paciente con hepatitis alcohólica, si tiene un buen perfil, que eso lo va a decidir el centro de trasplante, pero sí, estoy viendo un paciente con hepatitis alcohólica que cumple algo de estos criterios, y por ahí le podemos salvar la vida a esa persona. Entonces, ¿están bien? Ya estoy terminando, me lo imagino así porque hice un salto descomunal por todos lados. Solo hacerles el comentario de que no hablé de nada de esto, además de que creo que en la clase que viene se los van a mencionar más. Eh, por ahí me importa más que se queden con algunos mensajitos chiquitos de esto, pero por ahí darle más bola a la clínica del paciente. En trasplante tenemos ciertas herramientas para que los pacientes que están realmente enfermos se puedan trasplantar. El INCUCAI nos otorga herramientas para eso. Entonces, cuando tengo un paciente muy enfermo, aunque tenga un MEL bajo, si está muy enfermo, no duden en, porque por ahí es, no, tiene un MEL bajo, ¿qué me van a decir? No pasa nada, porque existen cosas que se pueden hacer. Entonces, es más importante pensar en el paciente, en la sobrevida y cuán enfermo está, que ponernos a ver los números. Después está buenísimo, está alto, ni se duda, pero cuando está bajo y muy enfermo, también considérenlo, no se queden con los puntajes solamente. Entonces, cierro con esta diapositiva del doctor Ruff, que es importante que todos entendamos que derivar no es lo mismo que listar y no es lo mismo que trasplantar, que son objetivos y tiempos distintos. Entonces, cuando hay primeras evidencias de mala evolución, es cuando tengo que pensar en derivarlo. El centro de trasplante se va a encargar de decidir si tiene la indicación de trasplante o no, y cuando esté la oportunidad para ese paciente se va a trasplantar. Pero no quieran pasar de un lado a otro, hay que derivar cuando sea el momento, es preferible antes que tarde, y bueno, y no mucho más. Espero que se haya entendido algo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mecha. Muy buena. Che, yo Muy tengo, linda la perdón, clase. dos preguntas. Cuando dijo está hecho pelota, el concepto en la hepatología, ¿cuál sería? No, Podemos, hay varios. esa es Supera al Barbie mail trasplante, y al ¿no? child seguro, que cuando un Claro, patóloga te dice eso, supera el mail del child. claro. Y Barbie trasplante es la Barbie que va a salir ahora, la que Ahora el estaba viendo. trasplante, esa la vamos a empezar a regalar Barbie en el trasplantóloga. pelo. No, pero creo es difícil porque siempre es difícil cómo encarar las indicaciones y cada vez se van agregando más cosas. O sea, ahora la CLF es difícil no mencionarlo, ¿no? Entonces como que medio que es un pasaje fugaz por un montón de temas. Pero bueno, no sé, preguntas, comentarios, están vivos. Bien, a ver, vamos a ver las preguntas. A ver, Carlos pregunta, ¿en qué momento la hemorragia varicial se convierte en indicación de trasplante? Y en general cuando hay episodios repetidos, siempre el primer episodio de hemorragia sin tratamiento no suele ser
el, el que indica la derivación. No sé. Bueno, no sé si alguien quiere responder más No, específico. es muy interesante la pregunta porque Genera es dudas uno, esa siempre. es uno de los motivos que a veces llega a indicar la derivación del paciente a trasplante y los trasplantólogos decimos, pues no se dejan de joder. Sí, además también tenés el En el planteo mismo del idioma, TIPS claro, en el y mismo idioma de cosas, Mechi. pero bueno. Pero no, el tema puntual es así. La hemorragia varicial de por sí, hoy no es una indicación de trasplante. A ver, lo que voy a decir es para romper un poco el molde. No es una indicación de trasplante, salvo cuando no tenés otra opción terapéutica que ofrecerle a ese paciente y que ya lo hablaste con el endoscopista y decís, che, mira, no tengo chance. Entonces ahí, bueno, vos tenés una condición, pero probablemente la hemorragia varicial es algo que al gastro o al hepatólogo, a quien lo ve, le pica rápido la necesidad de derivarlo, o como dijo Mecha, apenas hacen ascitis, y, y que en realidad son pacientes que uno los puede ir mejorando. Pero ahora les voy a contar qué pasa en la práctica, en la vida real. Me llama un gastro y me dice, che, este paciente desangró 3 veces. Le digo, jate, joder, bandealo bien, y se acabó. Y ponele beta bloqueante y se está compró para pasarlo a carvedilol y bandealo. A las 2 semanas hace una PB, hace el F y se muere y te dice, ¿viste que yo te dije? Y no, es un error. No es el viste que yo te dije. Es que cambió la condición del paciente. Pero la hemorragia varicial vos tenés hoy recursos para tratarlo antes del trasplante. Es decir, ¿cuándo indicaría un trasplante con hemorragia varicial? Si no le puedes hacer, a ver, un refractario que le pones un estén esofágico y decís, bueno, esto lo tengo que resolver. Y no quiero hacerle un shunt, porque un shunt O con tiene una deterioro de la contraindicación para un claro, TIPS, o lo que pasa es que siempre terminan teniendo algo más. Es difícil, o sea, si tenés un paciente muy entero, lo vas a poder bandear y todo, pero sí, sí. El también problema es pasa el que a veces sangrante tenés un puro. sangrante que termina como hoy frágil y un montón de cosas, Claro. pero Pero el bueno, problema es el siempre sangrante. como tenemos problemas con la cantidad de órganos, no tenemos órganos suficientes, siempre si hay solo sangre y tenés la opción alternativa de ponerle un TIPS o bueno, un buen tratamiento, es lo ideal. Pero es una de las Claro. indicaciones que por ahí genera un poco de duda. Incluso nosotros a veces, ¿viste? Cuando decís, bueno, pero se le puede poner otra cosa, ¿no? Es. Siempre creo que la clave está lo que, en la diapo que pusiste al último, Mechi, que es esto, justamente, no es lo mismo derivar, evaluar, trasplantar. Creo que la discusión viene por ahí. Entonces, creo que a términos prácticos, lo que nos pasa mucho es que no es lo mismo por ahí un paciente que vive lo que decían un poco recién, en el ámbito cercano al centro de trasplante, donde el médico derivador conoce y puede de alguna forma ir manteniendo un diálogo de un paciente que tiene una descompensación, que alguien que a lo mejor está muy lejos, no tiene la posibilidad de ver un hepatólogo, y a veces la evaluación es un momento, como quien dice, de acomodarlo también un poco en un centro con gente especializada, pero bueno, tal cual. Creo que está la diferencia entre derivar, evaluar y Bueno, es enlistar. re importante eso, porque también uno a veces esto de que probablemente Fer le haya dicho eso a alguien que trabaja acá en Buenos Aires y todo, pero hay otra población que es mucho más difícil el acceso a todo, que le hacen una endoscopía cada 4 meses, 5 meses, que nunca lo podés terminar de erradicar. Esa es una realidad también que tenemos y que es difícil Y por de eso también sobrellevar. la comunicación es súper importante, ¿no? Porque como vos decías, el paciente en realidad es un conjunto, no es solamente que, que sangra, que está con hemorragia digestiva, sino es un conjunto. Y la comunicación con el centro de trasplante es fundamental, contarnos todo el paciente, porque a veces te dicen solamente te mandan información como así, a regañadiente, entonces es más difícil. Entonces me parece que ahí es la clave, ¿no? Porque puede ser que sangre, pero que también tenga otras cosas. Sangra porque se infecta a repetición, sangra porque hizo una PBE, aparte de eso tiene ascitis, bueno, me parece que va por ese lado. Otra pregunta, dice Guadalupe Garrofe, dice, ¿hasta qué edad hay indicación de trasplante? No hay, ahora se habla de edad biológica y no edad cronológica. Nosotros hemos trasplantado, creo que el más grande que tenemos, 74. Estaba mejor que nosotros, el señor. O sea,
si están Médico, clínicamente bien, médico, no médico, sé, no, pero 74 tenemos un años. par, Amigo tenemos de una alguien. señora también que estuvo, no sé, un trasplante, estuvo 10 años trasplantada, después falleció, no me acuerdo por qué, pero si clínicamente, o sea, esta cosa de biológico, si está clínicamente bien y está activo y no está frágil y estas cosas, se puede trasplantar. Nosotros hemos trasplantado hasta 74, no sé, Adri o Jessy, no sé si tienen otra experiencia o tienen un límite puesto. Nosotros ese es el límite que hemos tenido particularmente, ¿no? Pero es cada caso. Creo que sí, no, nosotros creo que en eso coincidimos en todos los centros de trasplante, ¿no? No tenemos una edad fija, es caso a caso, pero principalmente lo que decías vos, no es lo mismo el 74 años, que está hermoso, impecable, que no está hecho pelota en nuestra clasificación nueva, y un señor de Muy coloquial lo 74 dice. que no es lo mismo que un señor del 74 con obesidad y diabetes o frágil, creo que ahí está la clave, cuando le vas Que uno sumando alguna termina comorbilidad. contraindicando uno de 60 y trasplantar el de 70 con HC6. O sea, que es muy independiente, pero no se queden con una edad limitada. De última, preguntar, eso también, viste, como que uno mete algo que después tiene muchas subjetividades y que a veces hay que charlarlo un poquito.